Estamos con las entrevistas con motivo del 40 aniversario del movimiento universitario en 1985 en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Agradezco la presencia del licenciado José Reyes Baeza Terrazas. Él fue gobernador del estado en el periodo 2004-2010. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Martín, por invitarme y regresar aquí a estos espacios que se extrañan y se recuerdan con profundo cariño. Licenciado, hay una etapa de la vida política de Reyes Baeza poco conocida por los chihuahuenses, la etapa estudiantil aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Cómo ingresó Reyes Baeza a la Facultad de Derecho de la UACH? Sabes que mi último semestre en la preparatoria 2030 en la ciudad de Delicias, decidimos un grupo de amigos y un servidor, yo en lo particular, entrar en la bifurcación última que te lleva a humanidades o a físico-matemáticas. Por lo menos era la alternativa que teníamos allá en los 70s. Decidimos incorporarnos a la vertiente de humanidades. Y dentro del semestre, dentro de la vertiente de humanidades, había una materia de introducción al estudio del derecho. Me parece que fue un primer contacto con el derecho y fue una seducción inicial que nos llevó a buscar a un servidor y a algunos otros compañeros de preparatoria como una alternativa real de estudio y de vida en la carrera de Derecho. A partir de ahí investigamos con algunos paisanos delicienses que ya estaban incorporados a las aulas en la facultad, un par de años mayores que nosotros, y nos acabaron de motivar, de convencer, y finalmente nos venimos en alguna ocasión a solicitar la ficha de acceso, de entrada, y llegó el día de la presentación del examen, y debo recordar que aquí muy cerca de donde estamos, en el estacionamiento de maestros, que antes era una cancha de básquetbol en la Facultad de Derecho, con graderías de madera, tablones de madera. El examen fue un día a las 7 de la mañana, citados a las 7. Nos venimos los foráneos de Delicias un día antes a saludar amigos que ya vivían por acá. Y después de cenar, no teniendo dónde quedarnos, nos venimos aquí a dormir a las gradas de la cancha de básquetbol de la facultad. O sea, durmieron afuera de la facultad, para alcanzar ficha, ¿no? Que era en aquellos años muy demandadas. Cierto, fuimos los primeros en llegar, por razones obvias. Y después de una plática muy agradable de 2 o 3 horas ahí, nos quedamos dormidos en los tablones y despertamos como a las 7 de la mañana, ya había una fila como 150 personas. Finalmente llegando temprano, ingresamos tarde a la presentación del examen, pero fue el primer contacto y siempre muy halagados, muy agradados de haber sido parte en esta formación de la carrera de Derecho y de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fueron 4 años de estudiante universitario en la carrera de licenciado en Derecho. Existió 5 años. Existió la planilla Emiliano Zapata, ¿cierto? Hablaban muchas cosas de la planilla, que era invencible y que era como el PRI, como el viejo PRI, ¿no? Que aplanadora y todo, ¿cierto? Claro que existió. Usted fue presidente, ¿no? Yo fui presidente precisamente por la planilla Emiliano Zapata en el 82 para el periodo 82-83. Ingresamos en el 79 a la Facultad de Derecho. Yo soy generación 79-84 y desde un inicio nos invitaron a ser parte de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, porque había algunos paisanos ya incorporados, como Óscar Villalobos y algunos otros, que Óscar llegó a ser presidente de la propia mesa directiva. Nos incorporaron y tuve la fortuna de ser presidente de la Sociedad de Alumnos en el 82 y posteriormente 82-83 y 83-84 consejero universitario. Fui parte del consejo universitario como alumno y realmente fue una gran experiencia, tener contacto con la base estudiantil, conocer muy de cerca a los maestros, a las autoridades de la facultad, al rector de la universidad en ese entonces, que ahorita platicaremos de esa etapa.
Realmente fue muy formativo para mí. Y un poco a partir de ese tránsito por la facultad, yo digo que se marcó el horizonte de mi carrera profesional dentro de la política, porque siendo presidente de la Sociedad de Alumnos tuve oportunidad de conocer a muchas autoridades y además de ser invitado por un maestro de Derecho Laboral, del licenciado Luis Raúl Yáñez Franco, en paz descanse, a incorporarme con él en el gobierno del estado del licenciado Óscar Ornelas, en el área de trabajo y previsión social. Él era titular y me invitó a ser subdirector administrativo. Y prácticamente pues ahí inició mi carrera en el servicio público. Perdón, me decías de la Emiliano Zapata. Bueno, existió como una planilla única en la facultad, no tuvo oposición por muchos años y creo que fueron años de mucho equilibrio y estabilidad, no obstante la única planilla que existía, se mantuvo mucho contacto con la población estudiantil y años después, ¿qué será? En el 86, 87 por ahí, ya empezó a haber competencia, como hasta la fecha, ¿no? Estamos a 4 décadas del movimiento universitario de 1985. ¿Cuál es el entorno que se vivía entonces en Chihuahua, licenciado? ¿Qué recuerda usted? Mira, yo recuerdo necesariamente como un antecedente del conflicto universitario del 85, un problema que se suscitó dentro de la universidad en el 82-83, particularmente en la Facultad de Ciencias Políticas en Ciudad Juárez, en el campus Juárez de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se genera un conflicto porque se destituye al entonces director de esa facultad, al maestro Besoberto, y junto con él a un número importante de estudiantes que estuvieron acompañándolo y protestando, según recuerdo. Y este conflicto se agudizó desde Juárez hacia la capital, con estos estudiantes inconformes y a la cabeza con el que había sido director, si no mal recuerdo, Miguel Besoberto, a grado de que se toman las instalaciones de la rectoría de la universidad en La Escorza y se suma a la inconformidad el Comité de Defensa Popular. Hay que recordar que el Comité de Defensa Popular se forma en los 70, 72, con otros antecedentes del movimiento universitario de aquella época en el 72, y un poco el movimiento social urbano y sindicalista y demás se forma para reivindicar derechos agrarios y demandas de uso del suelo, de suelo urbano. Se incorporan o se interviene en el conflicto de la universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas, se toma la universidad, lo que genera una convocatoria de las autoridades educativas para desalojar el edificio, liberar el edificio de la propia universidad. Hay que recordar que en esas fechas pues hay una marcha estudiantil de todas las facultades que converge en La Escorza. Estamos hablando de 6,000, 8,000, 10,000 alumnos que nos dimos cita en ese lugar para desalojar el edificio y poder liberar incluso la Plaza Hidalgo, que estaba tomada por diferentes organizaciones. Fue un conflicto duro, ¿eh? Se tuvo que custodiar el edificio por semanas hasta que finalmente no se llegó a un acuerdo. Creo que este antecedente es un antecedente obligado a mencionar previo al 85, que no necesariamente tienen vasos comunicantes muy claros. ¿Por qué? Porque el movimiento del 85 se motiva esencialmente por la reelección como rector del licenciado Reyes Humberto de las Casas Duarte. Un rector que había logrado hegemonía en la universidad, control interno de los propios órganos de autoridad, porque había mucho contacto con ellos, tanto con los consejeros, alumnos como maestros. Se viene la primera reelección, la segunda reelección, y en la tercera reelección, obviamente, hay un grupo
de maestros y de alumnos, si no mal recuerdo, muchos de ellos de la Facultad de Zootecnia, algunos otros de Contabilidad. ¿Por qué digo particularmente estas facultades? Porque el resto de las facultades tenían muchísima cercanía y afinidad con el entonces rector que se estaba reeligiendo, Reyes Humberto de las Casas Duarte. Y entonces inició el conflicto de dos grandes polos internos de la universidad, unos por mantener y validar el acuerdo del Consejo en el marco de la reelección de el Pacto de las Casas, como lo conocimos durante muchos años, y un grupo opositor a la reelección que estaba impulsando la salida. Y también hay que ligarlo necesariamente, Martín, a el cambio de gobernador en esa época, en el 85. El licenciado Óscar Ornelas, siendo gobernador para el periodo 80-86, hay que recordar que termina anticipadamente en septiembre del 85, entre otras cosas, por el movimiento universitario, porque la salida del licenciado Ornelas fue el 19 de septiembre del propio año del 85. El día del sismo en la Ciudad de México. El día del sismo. Pero ya venía el antecedente, y si quieres lo profundizamos más adelante, de la elección de 83, en la que el PRI pierde prácticamente toda la columna vertebral del Estado. A eso me refiero. En 83 el Partido de Acción Nacional había ganado las principales alcaldías del Estado. ¿Qué significado político tuvo o tenía en ese momento para México y para Chihuahua? Pues sí, ese triunfo de la oposición contundente, ¿no?, en los principales municipios del estado de Chihuahua. Bueno, mira, yo creo que era el inicio de un proceso de democratización en el país. Eran señales muy claras que no se debieron soslayar nunca, de que había inconformidad en algunas latitudes, en algunos estados del país, particularmente en el norte, con expresiones alternativas y corrientes políticas distintas al partido hegemónico que durante tantas décadas había gobernado sin ninguna oposición, por lo menos una oposición visible con un peso específico suficiente en los procesos electorales. Amén del control absoluto que tenía el propio gobierno de los órganos electorales. O sea, incluso hay que recordar que quien presidía el órgano electoral durante muchos años era el propio secretario de Gobernación. Bueno, era una expresión entonces de una inconformidad manifiesta y clara de lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, perdemos Juárez, perdemos la capital del Estado. Acuérdense, hay que recordar que los candidatos de Acción Nacional fue don Luis Álvarez y del PRI fue don Luis Fuentes Molinar, un buen candidato a la presidencia municipal. Sí. Y luego perdemos Delicias con Horacio González de las Casas y varios municipios de la columna vertebral. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente o a los pocos días, don Luis Fuentes Molinar, en paz descanse, en una rueda de prensa reconoce la derrota y dice, bueno, pues tiene más votos que un servidor, el candidato opositor. Y este reconocimiento expreso le genera un conflicto y un problema no solo a don Luis Fuentes Molinar, porque en esos años no se acostumbraba, en el marco de la política electoral, que los resultados se reconocieran a las pocas horas de haber terminado la emisión del sufragio, del voto. Entonces, a don Óscar Ornelas, en paz descanse, le genera un reproche abierto por parte de la autoridad federal, del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Gobernación. Que si sumamos este reproche, este enojo y esta molestia del gobierno de la República por haber reconocido la derrota en la elección de la capital de Chihuahua, al conflicto universitario y la gravedad y el ánimo que se generó, la beligerancia que rodeó el conflicto, bueno, pues motivó la salida de don Óscar Ornelas y la asunción, la llegada como gobernador sustituto interino de don Saúl González Herrera, que era el tesorero
del propio gobierno del licenciado Ornelas y habiendo salido de gobernador anticipadamente Óscar Ornelas, él asume como gobernador por un año prácticamente, 85-86, para cerrar el periodo y coordinar la elección de la sucesión de gobernador en el 86 con Fernando Baeza contra Francisco Barrio Terrazas. Recuerdo ahora que estoy investigando la hemeroteca, las declaraciones muy fuertes de don Fidel Velázquez, que era líder de la CTM en contra de Óscar Ornelas, ¿no? El gobernador Ornelas. Muy duro. Muy duro. El régimen en general estuvo. Y también hay algunos comentarios del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, en aquellos años. Entonces, en la Facultad de Derecho, bueno, en la propia universidad, ¿qué grupos existían políticamente? ¿Eran puros grupos del PRI o también había de la izquierda y de la derecha? Mira, yo creo que eran no muchos grupos, pero sí eran dos grupos claramente como polos de un conflicto, pero que cohabitaban en la propia universidad. Yo diría que una corriente de centro izquierda y una corriente un poco más de derecha, pero dentro del propio PRI. O sea, porque no había otras opciones en ese entonces, no había otras alternativas, si no es la propia inconformidad que ya narramos, que se venía suscitando, no con estructura política, una inconformidad social que recoge inteligentemente el Partido Acción Nacional. Pero en ese momento el conflicto y la cohabitación interna de la UACH se daba entre dos grupos, de alguna manera que estaban, la mayor parte, no digo todos, dentro del propio PRI. Los nachos, claro. La mafia y la antimafia, o ¿cómo te tocó conocerlos a ti? Pues mira, yo tuve la oportunidad de ser verdaderamente amigo del licenciado Ornelas, paz descanse, y amigo de don Saúl González Herrera. Y conocí a don Saúl y conocí a un grupo cercano a don Saúl, que eran los llamados nachos. Y la verdad, era un grupo muy sólido. Don Saúl tuvo la inteligencia de recoger a un grupo de estudiantes de algunas facultades particularmente y sobre todo de la Facultad de Derecho, talentosos, jóvenes talentosos, que se fueron incorporando a esa expresión y esa corriente política. Pues podemos mencionar a muchos de ellos, a Miguel Etzel Maldonado, a Sergio Granados, a Rubén Luna Caldera, a López Villegas, Rogelio Villalobos, a Pepe López Villegas, al Coco Reyes, a un grupo de gente, y se me escapan algunos, era un grupo realmente muy sólido. Bueno, en el conflicto universitario, pues no podemos dejar de mencionar que había en esa cohabitación también una confrontación y un choque entre corrientes políticas, unos que buscaban la salida del Reyes Humberto de las Casas, que se revisara y se reformara la ley orgánica de la administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y otro grupo que respaldaba y aplaudía la reelección de Reyes Humberto de las Casas. Ese fue el fondo del conflicto. Por eso decía yo que no necesariamente el conflicto del 85 tiene vasos comunicantes tan sólidos o directos con el conflicto del 72 o del 68. Incluso yéndote más atrás, el origen del problema del 65, con lo de Madera y todo esto. Bueno, entonces, esto fue un poco un movimiento aislado, más focalizado al tema de expresiones de inconformidad por la permanencia de un rector durante tanto tiempo. ¿Cómo vivió Reyes Baeza el anuncio de la tercera reelección del licenciado de las Casas? Porque yo recuerdo pues, a Jaime Muñoz, en fruticultura, recuerdo al doctor Leal Alonso en medicina, a Rodolfo Acosta en derecho, a Sergio de la Torre en conta. O sea, había pues, grandes líderes en los polos opuestos, ¿no? Sí. Por un lado en las posiciones políticas y por otro
en el área académica también. Sí. ¿Cómo lo vivió Reyes Baeza? ¿Qué era Reyes Baeza en ese momento, en el epicentro, pues, Del digamos, conflicto. de junio, cuando el licenciado Las Casas anuncia, de junio a octubre, ¿dónde estaba el licenciado Baeza? Mira, yo soy egresado, como lo dijimos antes, en mayo del 84 de la Facultad de Derecho. Presento mi examen profesional inmediatamente, me titulo y soy invitado por el entonces director, Rodolfo Acosta Muñoz, mi amigo, a dar clases en la universidad, en la facultad. Y de inmediato me incorporo el siguiente semestre a dar una clase de introducción al estudio del derecho. Y, a ver, cuando el conflicto de 82, remontándonos un poco a lo que ya mencionamos, del 82-83, con la Facultad de Ciencias Políticas y el Comité de Defensa Popular interviniendo en el conflicto aquel, yo era presidente de la Sociedad de Alumnos. En ese momento fui presidente de la Sociedad de Alumnos. En el conflicto del 85 era catedrático de la facultad, recién egresado de la facultad. Y me tocó también vivirlo muy de cerca, muy de cerca. Ya, hay que recordar que finalmente todo el conflicto termina en un acuerdo político que consistía en nombrar un rector interino, que saliera Reyes Humberto de las Casas, queda anulada la reelección, se nombra un rector interino por los meses que fuera necesario para iniciar la transcripción o la revisión de la ley orgánica de la universidad, esencialmente con algunos puntos. Uno de ellos, el más relevante, una reforma a la ley en la que se prohibiera la reelección y se ampliara el periodo de 3 años a 4 años, sin reelección. Entonces, se nombra a Rodolfo Acosta Muñoz rector interino, me invita a ser director de extensión universitaria, siendo pues, muy joven, recién egresado, y duró el licenciado Rodolfo Acosta, si no mal recuerdo, 3 meses como rector interino, se hace la elección del nuevo rector, y el rector es Rodolfo Torres Medina. Rodolfo Torres Medina es el primer rector con la nueva ley orgánica y llegó a ser rector muy joven. Y efectivamente, como tú dices, Martín, había liderazgos muy sólidos en las diferentes facultades, algunos abiertamente comprometidos con el rector Reyes Humberto de las Casas y otros abiertamente en contra. Entonces, yo diría que después del conflicto, la gravedad que llegó a tener y el pico de los ánimos tan caldeados, se logró un buen acuerdo político. El buen acuerdo fue, bueno, nómbrese un rector, se reforma la ley, se prohíbe la reelección y se inicia una nueva etapa en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy recordarlo pareciera que fue fácil, no, fue muy complicado, pero nos dejó una gran lección. Y la lección más importante en la universidad es que la calma, la armonía, el respeto interno en la universidad, hay que preservarlo y cuidarlo, porque con una pequeña chispa se pierde esa calma y esa tranquilidad. En esa convulsión magisterial y de estudiantes, ¿usted recuerda alguna represalia que haya sufrido algún maestro, algunos estudiantes por estar en un bando o en el otro bando? ¿No? El licenciado García Chávez... En el 85. Sí. El licenciado García Chávez me decía que cuando quiso titularse en la Facultad de Derecho, le dijo al licenciado Las Casas, mientras yo esté aquí, usted nunca va a egresar de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mira, desde la óptica de Jaime García Chávez, que yo lo conozco muy bien y tenemos una excelente relación, seguramente aparecen pasajes como estos. Mi óptica estaba en otra parte de la lente y yo no recuerdo. Hay que decir también que buena parte de los conflictos del 68 y del 72, y anteriores y posteriores, que los hubo, pero sobre todo en esa época, la base y la sustancia del movimiento estudiantil tuvo que ver en México y en otras entidades por el tema de la represión
la persecución de estudiantes, la violencia ejercida. Acuérdate que allá plantean en México la desaparición de los granaderos, del grupo de granaderos. Hay muchas cosas que motivaron esos movimientos, pero uno fue la represión excesiva. Aquí en Chihuahua, en el 85, hubo escarceos, hubo pleito, hubo conflicto, pero entre estudiantes, o sea, grupos de estudiantes muy polarizados, muy radicalizados de un lado y de otro, que en la calle llegaron a los golpes. Inclusive los equipos de fútbol americano, que usted también jugó. Eso fue en el 82, 83, en el conflicto de la facultad y del CDP. Acuérdate que tenían tomado el edificio con algunas pick-ups de perifoneo, el Comité de Defensa Popular, y cuando llegamos, los alumnos, fácilmente 8 o 10 mil alumnos, iba al frente del contingente un grupo de jóvenes con los equipos de fútbol americano, de los equipos de americano de las facultades, y fueron los que, haciendo punta, pues hicieron frente y desalojaron no solamente la plaza, sino el edificio de rectoría. Y se quemó la pick-up aquella que traía un equipo de perifoneo. Entre varios se voltea la pick-up y se le prende fuego. Recuerdo lo de, ahorita que hablaba de los grupos de don Saúl y de don Óscar Ornelas, obviamente dentro del PRI. También el PRI sufrió ese rebote pues, de manifestación antireeleccionista. Y el PRI lanza por primera vez en 86, para la elección de 86 para la presidencia municipal, una elección interna, donde participan don Manuel Rusek, el rector, el licenciado Mario de la Torre, el licenciado Santiago de la Peña y el contador César Franco. Ahí estaban representados los grupos pues, políticos de ese momento, ¿no? Santiago de la Peña, muy ligado a don Óscar Ornelas, Mario de la Torre, don Manuel Bernardo Aguirre, César Franco, a don Saúl González Herrera, y don Manuel Rusek pues, lo convencieron, ahí creo que el delegado Gurría lo convence y se inscribe. ¿Se democratizó el PRI o fue un primer intento de democratizar el PRI? Fue un ejercicio de apertura y creo que necesariamente debemos revisar lo sucedido apenas unos meses o años anteriores con la derrota del 83. El PRI tomó aquella elección e inició un proceso de incorporación de cuadros, pero sobre todo de apertura y de procesos democráticos internos. ¿Por qué? Porque tenía que refrescar internamente las elecciones y los procesos para tener candidatos más competitivos en un entorno verdaderamente complejo, cada vez más complejo. Entonces el mensaje del 83 se asume y viene este ejercicio, lo recuerdo muy bien, que fue en el Comité Municipal del En el Hotel Victoria. Pero la presentación de los candidatos primero fue en el comité. Y hay que recordar que Mario de la Torre, ganador de la contienda, llega con yeso en una pierna porque había estado apenas unas semanas antes en el sismo le tocó. En el sismo del 85 en septiembre en la Ciudad de México. En el Regis. En el Regis. Cuando se cayó. Y entonces tuvo una fractura en la pierna. Y a esa contienda entra al auditorio enyesado y con muletas. Entonces, es un buen paso adelante. Y luego ya vienen otros procesos de apertura también en los municipios, elecciones verdaderamente democráticas y a grado de llegar al punto de elegir al candidato a gobernador en el 98, mucho tiempo después, y en el 2004 usted le tocó competir, a un servidor, en elecciones primarias. Pero previo a esto, hubo muchas elecciones primarias en los municipios, porque era la nueva realidad sociopolítica en el país, y el PRI estaba obligado a reiniciar o a reinaugurar cosas y procedimientos que permitieran mayor acercamiento con la sociedad. Y me parece que en su tiempo dio muy buenos resultados. Ahí están los resultados. Bueno, pues, ahora, debemos recordar también, Martín, que
la alternancia en este país inicia en el norte. O sea, primero con Rufo, con Ernesto Rufo en Baja California, en el 89, y después con Francisco Barrio Terrazas en el 92 en Chihuahua. Entonces, ¿por qué? Porque la protesta en la calle, la oposición creciente, demandante, exigente, lleva al sistema político, al gobierno, a iniciar un proceso de negociación con la oposición para permitir el acceso a las cámaras y permitir incluso el acceso a ciertas entidades federativas como gobernadores de oposición, que fue el caso. Recordemos las negociaciones tanto de Salinas como de Zedillo para reformar la ley electoral y ciudadanizar el órgano electoral. Primero quitando el control absoluto al gobierno mismo, a la Secretaría de Gobernación del órgano electoral, ciudadanizando el órgano electoral y permitiendo con sendas reformas a la ley electoral que ya no solamente tuvieran acceso por la vía de la representación proporcional a la Cámara de Diputados, la oposición me refiero, sino también en la Cámara de Senadores, no solo a través de la lista, sino también de los senadores de primera minoría, porque recordemos que eran 2 candidatos al Senado, 2 senadores solamente por estado hasta esos años, hasta la administración de Salinas, el presidente Salinas. A partir de la reforma a la ley, se permite el acceso al tercero, es decir, al primer perdedor que entrara al Senado. Entonces, eso abre la posibilidad de que la oposición tuviese una buena representación también en el Senado de la República. Y luego viene el 2000 con Fox, ¿no? Y luego llega el 2000 con Fox, ya por eso mencioné al presidente Zedillo, en donde el presidente Zedillo, bueno, finalmente lo que hace es reconocer que Acción Nacional tuvo más votos en la elección, que no era nada fácil para el presidente en turno, hombre. Después de una cultura política de hegemonía, en donde era un pecado reconocer, como ya lo narramos antes, alguna derrota para el régimen, pues para el presidente Ernesto Zedillo toma la decisión de decir, bueno, pues se reconoce la victoria del presidente Fox. Y también ese es otro parteaguas de la política electoral y de la alternancia en este país, para llegar a lo que estamos viendo ahora, ya con primero en el 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y ahora en esta nueva administración. Usted vivió el verano caliente. ¿Qué recuerda de la elección ahí donde compitió Fernando Baeza Meléndez y se polarizó mucho la sociedad chihuahuense? Recuerdo que hubo divorcios, escisiones de empresas, estuvo muy complicado. La iglesia, ¿no? Un grupo que simpatizaba con el PAN pidiendo el cierre de las iglesias y un grupo de católicos simpatizantes del PRI que pedían que no se cerraran, ¿no? Y manifestaciones, marchas. ¿Qué recuerda Reyes Baeza del verano caliente? Bueno, yo recuerdo, siendo en esos años un joven de 25 años, 26 años, de 24 años, que tuve la oportunidad de recorrer todo el estado como parte de una campaña política, de la campaña política del candidato a gobernador por el PRI, Fernando Baeza Meléndez. Y la verdad, el ambiente en el estado, particularmente en ciertas ciudades como Juárez, la capital del estado también y algunos otros municipios, pero esencialmente yo diría la frontera y la capital. Un ambiente muy caldeado, muy confrontada la sociedad. En cada crucero, en las calles, era a través de signos, de señales, de claxonazos, de colocar propaganda, stickers en las defensas de los vehículos. Era una lucha, por no decir una guerra electoral. Y verdaderamente el ambiente estaba muy complicado, estaba la pólvora como para aventar un cerillo y que aquello prendiera y explotara. Por fortuna no se dio porque prevaleció la cordura, la convocatoria al diálogo, a la unidad, al respeto mutuo, en lo que podemos decir que prevaleció. Y
Y finalmente se dio la elección en ese marco y los resultados están a la vista de todos y se conocen. Yo debo comentar algo porque se cuestionó mucho por parte de la oposición el resultado. En una mesa en la que yo tuve oportunidad de estar presente en la etapa postelectoral, se acordó, y a mí me tocó no solamente escuchar el planteamiento y el acuerdo, sino ejecutarlo, se acordó poner en la plaza pública o en las plazas públicas mamparas con copia de todas las actas de los resultados electorales, para que la gente pudiera consultar casilla por casilla el resultado, firmado por los representantes de partido. Fue un trabajo titánico, pero lo pudimos hacer. Y en la plaza, frente a Catedral, se colocó una mampara prácticamente en todo el perímetro de la banqueta de la plaza, con mamparas blancas en donde se pegaba casilla por casilla, numerado secuencialmente para que se pudiera consultar. Porque había tanta especulación, duda, descalificación, que dijimos, bueno, la manera de responder, pues es poner las actas en la calle. Estuvieron ahí algunos días, finalmente se quemaron, llegaron gente, pero el resultado, la elección, el resultado fue tan controversial, pero el nuevo gobierno de Fernando Baeza inició un trabajo de reconciliación. Hay que reconocerlo. Sí. Lo que permitió, Martín, un poco reencauzar la vida comunitaria, las relaciones sociales y recuperar un poco aquella confrontación y distanciamiento que se generó entre amigos, vecinos, compadres, familiares, que dejaron de hablarse, que se retiraron el compadrazgo por la polarización de la elección. Realmente fue una elección muy compleja, me tocó vivirla muy de cerca y yo celebro que a partir del día siguiente de la asunción del nuevo gobernador en el 86 de Fernando Baeza, se ha iniciado ese trabajo de acercamiento, de diálogo, de respeto, de reconciliación, que duró tiempo la cicatrización, pero que se logró finalmente esa recuperación. Estamos llegando al final de la entrevista. Le digo, ¿qué fue lo que aportó el 85, el movimiento del 85 en la Universidad Autónoma de Chihuahua, a México y a Chihuahua, al movimiento, a la democracia, digamos, ¿no? ¿O cuáles fueron las principales aportaciones? Yo creo que el más importante es el llamado y el ejercicio de introspección de cada uno de los que somos universitarios de CEPA y de los chihuahuenses en general, de que el valor superior de una institución académica como la nuestra y de cualquier otra en el país y de la Universidad Autónoma de México, o sea, de todas las universidades, Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gran institución, es preservar el nivel académico, es proyectar la imagen en el contexto internacional, pero fundamentalmente es preservar y mantener la paz interna. Y la paz interna se logra a través de privilegiar el respeto a quien piensa diferente, porque en la universidad lo que debe prevalecer es la universalidad de ideas y de pensamiento, el ejercicio crítico, que es lo que los muchachos demandaban en el 72, en el 68. Yo quiero que respeten mi punto de vista, aunque no corresponda al punto de vista oficial. Eso es lo que se debe cuidar. Respetar a quien piensa diferente, escuchar todas las voces internas de la universidad para que finalmente esa universalidad y diversidad interna siga siendo el principal baluarte de nuestra máxima casa de estudios. Muy bien. Pues ¿algún agregado, Licio? Nada más agradecerte, Martín, la oportunidad de estar en contacto y dialogando contigo y por este conducto con todas las personas que nos ven y que habrán de leer el libro de lo sucedido en el 85, porque nos da la oportunidad a muchos de opinar, de esbozar algunas ideas y de recordar aspectos de la historia no tan lejana
sucedida en Chihuahua, que son aspectos y hechos determinantes que configuran el nuevo estadio que tenemos en la universidad. Una universidad de primer nivel, de primer mundo, hay que decirlo, en todos los aspectos. 70 años tiene la universidad. 70 años. 70 años y sigue siendo una institución reconocida por propios y extraños o por locales y foráneos y en todos los niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Reyes Baeza, por la entrevista. Gracias.